Nadie hablaba sobre lo que sucedía dentro del templo de Deméter. Durante casi 2000 años, una conspiración de silencio envolvió los misterios de Eleusis. Ni reyes ni poetas se atrevían a describir lo que habían presenciado allí. Era como si algo sagrado, o profundamente peligroso, hubiera sido vivido en ese suelo sagrado, del cual nadie salía igual. El velo que cubría Eleusis no era solo de secreto, sino de miedo y reverencia. Todos los años, entre septiembre y octubre, peregrinos recorrían 22 kilómetros por la vía sagrada desde Atenas hasta el santuario. Ricos, pobres, generales, filósofos, incluso emperadores romanos. Todos se sometían al mismo juramento: nunca revelar lo que sucedía en los 9 días de iniciación. Las ruinas aún están allí, en la llanura de Ática, pero el secreto permanece vivo, camuflado bajo interpretaciones académicas superficiales, mitología simbólica y el tiempo que todo devora. Pero algunas pistas se escaparon. Fragmentos, deslices, inscripciones. Un vaso antiguo descubierto en 1880 retrataba a una mujer en trance, con los ojos dilatados, al lado de una figura con rasgos inhumanos. Quizás Hades, quizás solo una metáfora de la muerte. En la esquina, un cáliz, siempre el cáliz. Los iniciados bebían algo. Esto es un consenso entre los estudiosos. Un preparado llamado Kikeon, hecho con agua, cebada y menta. La mezcla parecía demasiado simple para justificar las experiencias descritas por algunos pocos que se atrevieron a insinuar lo que vieron. El dramaturgo Esquilo casi fue condenado a muerte por sugerir públicamente detalles del ritual. Platón dijo que los misterios no enseñaban, sino que hacían experimentar algo, y ese algo, aseguraba, era transformador, una visión del alma, un destello de la eternidad. El Kikeon no era solo simbólico, era un vector, y lo que transportaba no era de este mundo. Investigadores contemporáneos como Carl Ruck y Albert Hoffman, el propio descubridor del LSD, han comenzado a plantear una hipótesis incómoda. El Kikeon era psicodélico, un enteógeno. La cebada utilizada en la bebida, almacenada de forma primitiva, podría albergar un hongo, Claviceps purpurea, más conocido como cornezuelo, el mismo hongo del cual se extrae el ácido lisérgico, precursor del LSD-25. Coincidencia. Los relatos antiguos describen a los participantes como poseídos por los dioses, llorando, temblando, en éxtasis. Al final del rito, el iniciado muere para renacer. La formulación es familiar para cualquier estudioso de chamanismo, ayahuasca, ibogaína o DMT. Todos inducen a una ruptura, el colapso del ego, un viaje al inframundo de la psique y el regreso, si es que hay regreso, con nuevos ojos. Y Eleusis era eso, un simulacro de muerte. No una representación teatral, sino un colapso interior controlado. Un enfrentamiento con lo que los griegos llamaban Hades, no como un lugar geográfico, sino como un estado de conciencia. El ritual no era colectivo en el sentido moderno. Había muchos participantes, pero la experiencia era individual. El templo, cuidadosamente diseñado, conducía los sentidos al colapso. Oscuridad total, sonidos apagados, cantos subterráneos. En un momento determinado, una luz se encendía de repente. Una antorcha. Un objeto sagrado era revelado. Quizás el propio grano de cebada, símbolo de renacimiento. Pero para llegar hasta allí, el iniciado ya había atravesado el Valle de la Sombra. La cuestión más perturbadora surge aquí. ¿Cómo una civilización antigua dominaba con tanta precisión la ingeniería de la conciencia? ¿Quién transmitió ese conocimiento? ¿Sería Eleusis el último vestigio de una tradición mucho más antigua, prehelénica, que ya utilizaba estados alterados con fines espirituales? Los misterios menores preparaban el cuerpo. Los mayores, celebrados anualmente, preparaban el alma. Todo estaba meticulosamente calculado. El ayuno, el baño ritual, las palabras susurradas y, por último, el consumo del Kikeon.
No había espacio para la improvisación. Era un mecanismo iniciado milenios antes, quizás ya practicado en ritos por las sacerdotisas de Creta, o incluso más atrás, en el delta del Nilo, donde Isis lloraba por Osiris. Si la clave era la experiencia psicodélica controlada, entonces Eleusis no era solo un ritual religioso, era una tecnología espiritual, un mecanismo para provocar la muerte simbólica y controlar la narrativa del renacimiento. Y quien controlaba ese proceso, controlaba la imaginación, la fe, el miedo, el poder. Es por eso que Eleusis fue tolerado durante siglos por imperios que aplastaban cualquier disidencia religiosa, porque Eleusis no desafiaba el poder, lo servía. Políticos, generales, aristócratas, todos necesitaban atravesar ese velo para seguir perteneciendo a la élite iniciada. Era una institución iniciática de Estado, un secreto mantenido por conveniencia, hasta que fue destruido. En 396 d.C., Alarico y los godos invadieron el santuario. El templo fue saqueado, los sacerdotes asesinados y los rituales prohibidos, pero el saber, ese no muere tan fácilmente. A partir de este punto, el conocimiento se fragmenta. La línea de sangre se oculta, y es ahí donde la historia comienza a retorcerse, a ocultarse, a infiltrarse en las rendijas del tiempo. Algunas teorías sugieren que los misterios no han terminado, solo se han transformado, y que su esencia resurgiría milenios después en laboratorios en Suiza, en salas de la CIA y en los salones cerrados de las universidades más prestigiosas del mundo. Pero para entender esta transmutación es necesario mirar el cáliz, el mismo cáliz que, en las ruinas de Eleusis, sigue desafiando a quienes se atreven a investigar. ¿Qué era realmente el Kikeon? Y si quieres seguir acompañando casos de ocultismo, esoterismo y teorías de conspiración, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Poco se ha escrito sobre el sabor del Kikeon. Ningún iniciado se atrevió a describir su textura, color o efectos inmediatos. Pero todos hablaban sobre lo que venía después. Visiones, voces, una sensación de disolución completa del cuerpo. Algunos lloraban, otros gritaban, y muchos permanecían inmóviles durante horas, con los ojos fijos en un punto invisible. Los registros históricos, escasos, cuidadosamente vagos, afirman que el Kikeon estaba compuesto de cebada, agua y menta. 3 ingredientes comunes. 3 ingredientes que por sí solos jamás provocarían lo que los iniciados vivenciaban en Eleusis. Algo falta en esta ecuación, y lo que falta es posiblemente la pieza central de todo el enigma. Durante el almacenamiento prolongado de la cebada, especialmente en ambientes húmedos, puede contaminarse con un hongo, Claviceps purpurea, popularmente conocido como cornezuelo, un parásito altamente tóxico, pero también psicotrópico. Durante siglos, brotes de envenenamiento por cornezuelo causaron alucinaciones en aldeas de Europa. Los campesinos llamaban a esto fuego de San Antonio, convulsiones, visiones apocalípticas, delirios místicos. Exactamente los síntomas descritos, con otras palabras, por aquellos que atravesaban los misterios de Eleusis. En el siglo XX, el químico suizo Albert Hofmann, al estudiar el cornezuelo, aisló del mismo el ácido lisérgico y más tarde creó el LSD-25. La sustancia revolucionó la psicología, el arte, la música y secretamente el espionaje. Pero para Hofmann, el LSD era más que una droga, era una llave, un puente entre la ciencia moderna y los ritos arcaicos. En sus palabras, el LSD podría ser el heredero espiritual del Kikeon. Esto no era una especulación suelta. Junto con el mitólogo Carl Rock y el escritor Robert Gordon Wasson, Hofmann propuso en 1978 la llamada hipótesis enteogénica de Eleusis. Para ellos, el Kikeon contenía alcaloides derivados del cornezuelo, manipulados por generaciones de sacerdotisas para producir efectos visionarios controlados. No era una droga recreativa,
era una herramienta ritual precisa. La composición exacta, tal vez una preparación similar a la ergina, sustancia psicodélica presente también en las semillas de Ipomoea violacea, conocidas por los aztecas como ololiuqui. ¿Coincidencia? ¿O una tradición psicodélica global disfrazada bajo mitos locales? La pregunta que nadie se atrevía a formular abiertamente era: ¿los sacerdotes de Eleusis sabían lo que estaban haciendo? Las evidencias sugieren que sí. Durante milenios, civilizaciones alrededor del mundo dominaron el uso de plantas de poder. En el México precolombino, los chamanes consumían teonanácatl, los hongos psilocibinos, para comunicarse con los dioses. En el Congo, la ibogaína se utilizaba para provocar colapsos egoicos guiados. En Perú, la ayahuasca conducía al iniciado a la muerte simbólica y al renacimiento espiritual. Eleusis seguía el mismo patrón. El quiqueón se administraba solo una vez. Nunca se replicaba fuera de los misterios. Su uso estaba reservado para el momento más crítico del ritual, la entrada al telesterion, el salón cerrado donde ocurría la iniciación. Era allí donde los límites de la conciencia eran rasgados. Y, como todo enteógeno, el efecto no dependía solo de la sustancia, sino del contexto. Ayuno, oscuridad, sonido, sugestión, preparación psicológica. El escenario estaba cuidadosamente construido para amplificar los efectos. Un iniciado sin preparación podría volverse loco. Por eso, los misterios menores, realizados meses antes, servían como ensayo, un filtro, un acondicionamiento del cuerpo y de la mente. Cuando finalmente llegaba el momento de la ingestión del quiqueón, el iniciado ya estaba debilitado, emocionalmente abierto, con el ego a punto de ceder. Pero ¿quién preparaba la bebida? Las responsables eran las sacerdotisas de Deméter, mujeres entrenadas durante años, guardianas de un saber prohibido. No solo cultivaban los ingredientes, comprendían las proporciones, los momentos adecuados de cosecha, el ambiente ideal para la fermentación. Y, sobre todo, sabían guiar al iniciado al borde del abismo y traerlo de vuelta. Quizás el secreto mejor guardado de Eleusis no fuera la sustancia en sí, sino la manera de usarla. Un protocolo ancestral, transmitido de boca en boca por linajes ocultos. Y, como en todo conocimiento peligroso, había castigo para quien revelara el proceso: la muerte. Literal o social, el exilio, el borrado. Es por eso que los registros antiguos son tan vagos. Los poetas titubean, los filósofos retroceden, incluso los cínicos respetan el silencio. Eleusis no era un lugar para curiosos, era un portal, un laboratorio espiritual donde se experimentaba con la muerte, y quien cruzaba ese umbral jamás regresaba igual. La bebida entonces no era solo un medio, era el propio bautismo. Curiosamente, muchos iniciados se volvían más tranquilos después de los misterios, menos apegados a la materia, menos temerosos de la muerte. ¿Sería esto un efecto secundario químico o una transformación real, profunda, provocada por una experiencia de contacto con algo innombrable? Lo que intriga es que este patrón se repite en relatos modernos de experiencias con DMT, LSD, ayahuasca. La sensación de salida del cuerpo, el encuentro con entidades, la revisión de la propia vida, la fusión con un todo cósmico y, por último, el regreso, frágil, impactado, pero transformado. El lenguaje cambia, el siglo cambia, pero el guión permanece. El quiqueón, en este sentido, era una simulación controlada de la muerte, un ensayo, una preparación para el final, pero también un instrumento de control. Quien domina la muerte, domina la vida. Quien ofrece redención, controla el alma. Por eso, la bebida estaba prohibida fuera de Eleusis, no por miedo a la profanación, sino por miedo a la liberación. Porque, si cualquiera pudiera atravesar el velo sin la mediación del sacerdocio, el sistema colapsaría, la jerarquía se derrumbaría, la religión perdería su monopolio. El quiqueón era un arma espiritual, y como toda arma,
necesitaba ser regulada. Siglos después, cuando la tradición fue destruida, ese conocimiento no se perdió, solo cambió de manos. Salió de los templos y entró en los laboratorios. Fue fraccionado, sintetizado, probado en soldados, agentes secretos, pacientes psiquiátricos. Pero esa es otra parte de la historia. Lo que queda es la incómoda pregunta: ¿qué había de hecho dentro de aquel cáliz? ¿Y por qué los hombres más poderosos del mundo, desde emperadores romanos hasta filósofos como Platón, se arrodillaban para beberlo? El Kikeon era más que una poción. Era un pacto, un código de acceso, un riesgo calculado y tal vez la última herencia de un saber que las élites jamás quisieron compartir. Para los griegos antiguos, la muerte no era el final. Era una transición, un rito de paso. Pero esta visión no era solo filosófica, era encarnada, dramatizada, vivida, especialmente en Eleusis. Allí morir simbólicamente no era una metáfora, era una experiencia inducida, calculada, repetida anualmente durante casi 2000 años, siempre con el mismo objetivo: permitir que el iniciado muriera antes de morir de verdad. Esa era la esencia del ritual, y por más que se escondiera bajo mitos y metáforas, la estructura era invariablemente la misma. Primero la separación, el abandono del mundo común, luego el colapso, la disolución del yo, por último el retorno, el renacimiento con nueva conciencia. Era el viaje del héroe, compactado en una sola noche, pero una noche que resonaba a lo largo de toda la vida. La ciencia moderna ha denominado a este proceso experiencia de casi muerte, SM. Médicos lo han descrito en pacientes clínicos: luces, sensación de flotar, revisión de la vida, paz extrema. Pero en Eleusis, esto se buscaba intencionalmente. Los iniciados querían acercarse a la muerte, y si era posible atravesarla, para comprender lo que existía más allá del velo. Y el Kikeon era la clave. Bajo su efecto, los límites sensoriales se desmoronaban. La realidad perdía contorno. La identidad se deshacía. El cuerpo dejaba de ser referencia. La mente flotaba, era arrastrada, desintegrada. Esto no era accidental, era el objetivo. Las descripciones simbólicas de los misterios indican 3 momentos críticos: la dromena, lo que se hacía; la legomena, lo que se decía; y la deiknimena, lo que se mostraba. Todo conducía a un clímax, la revelación de algo sagrado, supuestamente simple, pero devastador en su impacto. Algunos estudiosos sugieren que el objeto mostrado era un espejo, otros, un falo sagrado, otros más hablan de una espiga de cebada. Pero lo más probable es que el objeto fuera solo un catalizador. La verdadera revelación estaba en el interior del iniciado. En el apogeo del trance, muchos relataban la sensación de encontrarse con una presencia. Algo más grande, incomprensible, quizás divino. Era común el relato de voces, visiones de ancestros, escenas de juicio. Eleusis, por lo tanto, no era una escuela filosófica, era un ensayo práctico de la muerte. La figura de Perséfone era central en todo esto. Ella, la diosa raptada por Hades, condenada a pasar parte del año en el inframundo. Su historia era el guión del iniciado: descender, morir, recordar quién es y luego regresar. Solo que, a diferencia de otros mitos, en Eleusis el iniciado no escuchaba la historia, la vivía. El viaje estaba diseñado para generar miedo. Primero venía el silencio, luego la oscuridad, el sonido de golpes sordos, tambores subterráneos, pasos que no se explicaban, y entonces la pérdida de la orientación. Sin saber si era de noche o de día, si estaba solo o rodeado, el cuerpo sudaba, la mente resistía y al final cedía. En este punto, el iniciado creía estar muriendo, literalmente. Las experiencias modernas con psicodélicos de alta potencia, como la 5-MeO-DMT o la ibogaína, reportan sensaciones idénticas: ruptura del ego, colapso del tiempo,
pérdida de la identidad personal. Algunos describen esta sensación como convertirse en todo, otros como dejar de ser. Pero Eleusis no era desorganizado. El colapso estaba acompañado. Había guías, sacerdotes, voces que anclaban al iniciado. El proceso era el de morir con protección, un control de daños psíquico. Este detalle diferencia un ritual de una sobredosis, y es por eso que el impacto de los misterios era transformador y no traumático. Lo más perturbador, sin embargo, es que esta estructura ritual aparece en diversas culturas no conectadas entre sí. Los egipcios simulaban la travesía de Osiris por el inframundo. Los celtas provocaban estados de coma ritual con hongos. Los chamanes amazónicos utilizaban chacronas para morir y hablar con los muertos. Y en todas estas tradiciones, la misma promesa: atravesar la muerte para perder el miedo a ella. Si la muerte es un software instalado en el cerebro humano, la negación del fin, el terror de la ausencia, entonces Eleusis era un hack, un programa sustituto, un código que sobreescribía el miedo con experiencia directa. Y eso, para cualquier sistema de poder, es peligroso, porque quien no teme a la muerte, no teme a los dioses ni a los reyes. Es por eso que, durante siglos, los misterios han sido perseguidos o apropiados. Los romanos permitieron su práctica, pero supervisaban de cerca. La Iglesia, al surgir, los clasificó como paganos y los prohibió. Pero los ecos continuaron. En la masonería, en los rosacruces, en órdenes modernas como la OTO. Todos beben, directa o indirectamente, de la fuente de Eleusis. La idea de que el hombre puede trascender por sí mismo, sin necesidad de dogmas, solo a través de su propia conciencia, y de una clave química bien administrada. El concepto de muerte iniciática vuelve a aparecer en el siglo XX, en contextos inesperados, en rituales ocultos de órdenes secretas, en experimentos de guerra psicológica, en retiros psicodélicos financiados por millonarios. Siempre con el mismo guión: romper el yo, disolver el miedo, reprogramar la mente. Psicólogos como Stanislav Grof identificaron este patrón: experiencias de muerte y renacimiento, espontáneas durante sesiones con LSD, incluso en pacientes que nunca han oído hablar de los misterios. Un inconsciente colectivo, quizás, un arquetipo inscrito en nuestra biología, la muerte iniciática como necesidad evolutiva, un reinicio psicológico profundo. Pero hay un punto oscuro aquí. Si es posible inducir experiencias de muerte y renacimiento, también es posible controlarlas, modular su impacto, reescribir la identidad del sujeto durante el proceso. La línea entre iluminación y adoctrinamiento es tenue, y quien tiene el control de la experiencia, tiene el control de la psique. El iniciado en Eleusis regresaba transformado, más sensible, más espiritualizado o más obediente. La respuesta quizás nunca sea clara, pero una cosa es cierta: la experiencia era real. Marcaba, alteraba, desconectaba circuitos antiguos y activaba nuevos. Esa es la esencia de la muerte iniciática: desmantelar para reconstruir. Y este proceso, como se verá más adelante, ha sido reciclado por instituciones muy diferentes a las sacerdotisas de Deméter. Ha reaparecido en entornos militares, en laboratorios, en universidades. El rito fue desconectado de la espiritualidad y reconectado a la ingeniería del comportamiento. Porque al fin y al cabo, la muerte iniciática no pertenece a una religión. Es una tecnología, y toda tecnología puede ser replicada, distorsionada y utilizada para otros fines. Ahora, hay algo que necesito contarte. Durante siglos, sociedades secretas e instituciones religiosas ocultaron libros que no debían ser leídos por el público. Grimorios que describen pactos, invocaciones y símbolos que supuestamente daban acceso a otras realidades espirituales. Estos textos no son mitos, están documentados, y algunos sobrevivieron a las hogueras y a la censura. Reunimos las fuentes más confiables en un video exclusivo.
Pero debido a que contiene información sensible, este contenido podría ser bloqueado en redes sociales. Por eso, lo publicamos solo en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. Nada verdaderamente poderoso desaparece, se disfraza. Cuando los misterios de Eleusis fueron oficialmente extinguidos, el imperio aún ardía bajo las brasas de la decadencia romana. El cristianismo en ascenso necesitaba borrar cualquier vestigio de prácticas que ofrecieran una experiencia directa de lo sagrado, especialmente si esa experiencia estaba fuera del control institucional. Así, el templo fue saqueado, los rituales prohibidos, los sacerdotes eliminados. Pero la experiencia, esa no podía ser destruida, solo dispersada. Fragmentos de los misterios resurgen enmascarados en textos gnósticos, poemas órficos y obras herméticas. Aparecen codificados en los manuscritos de Nag Hammadi, en el Corpus Hermeticum y en las entrelíneas de la alquimia medieval, siempre camuflados, siempre disfrazados. El eco más evidente está en el mito de Perséfone, raptada por Hades, llevada al inframundo, forzada a comer los granos de la tierra de los muertos y condenada a vivir la mitad del año bajo la tierra. Es una metáfora para los ciclos agrícolas, sí, pero también para los ciclos del alma. El iniciado al consumir el Kikeon y atravesar la oscura noche del Telesterión se convertía en Perséfone. Moría simbólica y ritualmente. Vivía el rapto, enfrentaba la oscuridad y al final regresaba a la luz. Pero nunca de la misma manera. El mito es reflejado, no se cuenta para entretener, se reescenifica internamente como un código arquetípico que reorganiza la psique. Este patrón, muerte, sumersión, renacimiento, atraviesa religiones y culturas como un ADN espiritual. En Dionisio vemos otro eco, el dios de la embriaguez, del éxtasis, de la ruptura de límites, pero también el dios que muere es desgarrado y renace. Sus cultos, llamados bacanales, tenían como núcleo el trance, la posesión, la liberación del yo. Y aunque eran considerados libertinos, esos ritos eran en esencia idénticos a los misterios mayores. El vino sustituía al Kikeon, el grito sustituía al silencio, pero el objetivo era el mismo: colapsar el ego, abrir la conciencia, transgredir lo ordinario. En la tradición egipcia, Osiris es asesinado, desmembrado, luego reunido por Isis y resucitado. Su juicio en el Duat, el inframundo, es nuevamente una reescenificación de la muerte iniciática. El alma atraviesa pruebas, es pesada contra la pluma de Maat. Si es justa, renace. Si no, es devorada. El rito es el mismo, con otros nombres. Y en el cristianismo, la figura de Jesús, muerto, enterrado y resucitado al tercer día, repite la misma estructura simbólica. Y más, la Eucaristía, en la que se consume el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, resuena con el Kikeon de manera inquietante. Sustancia ingerida, transformación espiritual, comunión con lo divino. Nada de esto es coincidencia, son resonancias, ecos que reverberan a través de los siglos, porque han sido insertados en el imaginario colectivo como arquetipos estructurantes de la conciencia. La muerte ritual, la disolución del ego, la revelación mística, no pertenecen a una cultura, sino a un tipo de experiencia universal, accesible por diferentes vías. En los cultos órficos, por ejemplo, tenemos instrucciones precisas para el alma después de la muerte, una especie de manual para la travesía. Los órficos hablaban de un origen divino olvidado y de un retorno posible, pero solo después de pasar por las pruebas del más allá. Para ellos, la vida era una preparación y los rituales, simulaciones. El iniciado aprendía a morir para no perderse cuando llegara la hora. Esto se repetiría más tarde en el Tíbet, con el bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. Allí,
el recién fallecido es guiado por palabras e instrucciones para atravesar las ilusiones de la vida después de la muerte y alcanzar la liberación. Otra vez muerte simbólica, otro ritual estructurado para conducir el alma, otro eco, pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo aparece el mismo modelo en lugares tan distantes, con culturas tan diferentes? La respuesta quizás esté en la neurobiología. Experiencias extremas, como estados alterados de conciencia inducidos por psicodélicos, meditación profunda o traumas, parecen activar patrones cerebrales específicos. El colapso del sentido de yo, la sensación de unión con el todo, las visiones simbólicas. Todo esto se describe, en esencia, de la misma manera por culturas separadas por océanos. Es posible que los rituales antiguos hayan descubierto, por prueba y error, la estructura natural de estas experiencias, y las codificaron en mitos, imágenes y representaciones. Lo que se observa entonces en Eleusis, en Egipto, en India o en los Andes, es el mismo proceso interior, solo que con un lenguaje simbólico diferente. Pero hay un detalle aún más inquietante. El eco de Eleusis no se limita a religiones o tradiciones espirituales. Resurge donde menos se espera, en la cultura occidental moderna, en el arte psicodélico de los años 60, en las terapias alternativas, en los grupos esotéricos universitarios, en los rituales secretos de élites financieras y, aún más perturbador, en proyectos militares confidenciales. La idea de que la conciencia puede ser quebrada y reprogramada a través de una simulación de muerte no ha sido olvidada. Simplemente ha cambiado de manos, que ha comenzado a ser utilizada para fines mucho más pragmáticos y oscuros que la elevación espiritual. Pero antes de explorar esta transición de lo sagrado a lo estratégico, es necesario comprender cómo, en el siglo XX, un pequeño compuesto extraído del mismo hongo, que quizás estaba en el Kikeon, reavivó el fuego de los misterios. El 16 de abril de 1943, en el laboratorio de Sandoz, en Basilea, el químico suizo Albert Hofmann realizó uno de los actos más simbólicos del siglo XX, aunque en ese momento él mismo no sabía la magnitud de lo que estaba haciendo. Al sintetizar por 25ª vez una sustancia derivada del hongo Claviceps purpurea, creó el ácido lisérgico dietilamida, o LSD-25, una molécula invisible a simple vista, pero lo suficientemente poderosa como para abrir puertas que la humanidad había mantenido cerradas desde la caída de Eleusis. Hofmann sintió los efectos de la sustancia accidentalmente al absorberla por la piel. El mundo tembló bajo sus pies, los colores vibraban, el tiempo colapsaba, formas danzaban en los rincones de la visión. Al día siguiente decidió repetir la experiencia, esta vez de manera intencionada. Tomó su bicicleta y regresó a casa. Lo que seguiría sería conocido como el primer paseo psicodélico de la historia. Pero Hofmann no era solo un científico curioso, era un hombre sensible a la simbología. Estudioso de las tradiciones antiguas, pronto reconoció los paralelos entre los efectos del LSD y los relatos clásicos de los misterios de Eleusis. No vio solo una droga, vio un espejo, un posible heredero moderno del Kikeon. Esa sospecha se fortaleció cuando, décadas después, comenzó a colaborar con el mitólogo Carl A.P. Rookie con R. Gordon Wasson, el banquero y etnobotánico que había redescubierto los hongos sagrados de los mazatecas en México. Juntos, publicaron el polémico libro The Road to Eleusis, 1978, defendiendo una hipótesis audaz. El Kikeon, utilizado en Eleusis, era efectivamente un enteógeno y probablemente derivado del mismo hongo del cual Hofmann extrajo el LSD. Para ellos, la Grecia antigua no solo era la cuna de la razón, sino también el escenario de una tecnología espiritual basada en sustancias que alteraban profundamente la percepción. Sustancias que, en el contexto adecuado, permitían la experiencia directa de lo divino, sin intermediarios. Esta idea era una amenaza, no solo al discurso científico dominante,
sino también a los pilares de las religiones institucionalizadas. Porque si la trascendencia podía ser inducida químicamente y reproducida en laboratorio, entonces las puertas del cielo estaban abiertas para cualquiera con acceso a la fórmula correcta. La iniciación sagrada podría ser hackeada. Hoffman, sin embargo, no veía el LSD como una píldora mística de fácil acceso. Advertía sobre el contexto, sobre el ritual, sobre la importancia del ambiente. Sabía lo que los antiguos sabían. No es la sustancia la que revela el misterio, es el conjunto del rito que prepara la mente para recibirlo. Pero esa matiz se perdió rápidamente. En los años siguientes, el LSD escapó de los laboratorios y se infiltró en la cultura, en el arte, en la música, en la contracultura, pero también en los bastidores del poder, y fue ahí donde la resurrección del Kikeon tomó un giro más oscuro. Mientras los jóvenes tomaban LSD para explorar la mente y desafiar al sistema, agentes de la CIA, militares y psicólogos conductuales también lo investigaban, pero con otros intereses. Querían saber si esa sustancia podía ser utilizada para romper prisioneros, lavar cerebros, reprogramar personalidades. Lo que comenzó como una búsqueda de iluminación se convirtió en un proyecto de ingeniería psíquica. Ese fue el nacimiento del proyecto MK Ultra. De 1953 a 1973, la CIA coordinó cientos de experimentos con LSD, mescalina, psilocibina y otras sustancias en hospitales psiquiátricos, prisiones y universidades, a menudo sin el consentimiento de los involucrados. El objetivo era claro: descubrir cómo romper el ego de un individuo y reconstruirlo de acuerdo con intereses estratégicos. Lo que Eleusis hacía con un propósito espiritual, la CIA lo hacía con propósitos militares. La muerte iniciática había sido secuestrada. Hoffman supo de esto. Quedó impactado. En entrevistas posteriores, condenó la forma en que su descubrimiento había sido utilizado. Para él, el LSD era una herramienta para la meditación, no un suero de la verdad, ni un catalizador de trauma. Él entendía que el potencial del LSD era inseparable de su intención, y que su uso fuera del contexto ritual no solo era peligroso, sino también profanador. Sin embargo, los paralelismos entre el Kikeon y el LSD se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Ambos provocaban visiones, ambos disolvían el ego, ambos conducían a la sensación de muerte y renacimiento, ambos requerían preparación, y ambos, en manos equivocadas, podían convertirse en instrumentos de dominación. La pregunta que se impone es incómoda. ¿Sería la resurrección del Kikeon un accidente o un plan? Algunos estudiosos independientes, marginados por la academia, sugieren que el descubrimiento del LSD no fue casual. Señalan documentos, conexiones oscuras entre sociedades ocultistas alemanas de la preguerra, alquimistas suizos, órdenes herméticas. La idea es que Hoffman, incluso sin saberlo, habría sido manipulado por una línea de conocimiento antigua que buscaba reactivar los rituales de Eleusis bajo una nueva apariencia. ¿Fantástico? Tal vez. Pero cuando se profundiza en las conexiones entre laboratorios farmacéuticos europeos, masonería esotérica y grupos académicos secretos como los Skull and Bones, el Bohemian Club y otros, la hipótesis adquiere contornos más perturbadores. El Kikeon, al final, puede haber regresado al mundo no como un sacramento, sino como una herramienta de ingeniería social. Hoffman habría sido el canal, el alquimista moderno, el nuevo sacerdote que, sin querer, abrió el mismo portal que los antiguos protegían con juramentos de sangre. El ciclo se cerraba, y el cáliz sagrado, ahora transmutado en cápsula, gota o papel absorbente, volvía a circular, pero lejos de los templos, lejos de los ritos, en manos invisibles, en proyectos clasificados, en retiros costosos o en píldoras en las mochilas de estudiantes. El Kikeon había vuelto, pero su alma había sido secuestrada. En 1953,
Un memorando interno de la CIA, clasificado como Top Secret, autorizó el inicio de un programa que durante décadas fue negado, distorsionado y finalmente admitido parcialmente, el proyecto MK Ultra. Su objetivo declarado: explorar los límites de la mente humana. Su objetivo real: romper y reprogramar conciencias. Lo que pocos comprenden es que el MK Ultra no surgió de la nada. Fue el desarrollo moderno de una búsqueda antigua, la misma que motivó los misterios de Eleusis, los cultos órficos y las prácticas chamánicas prehistóricas. El intento de acceder al centro de la psique humana. Pero, a diferencia de las tradiciones iniciáticas, el MK Ultra no buscaba iluminación, buscaba control absoluto. La lógica era simple. Si hay un punto en el que el individuo pierde el sentido de identidad, como sucede en rituales de muerte simbólica o bajo el efecto de enteógenos, entonces también existe un punto vulnerable, un portal psíquico por el cual nuevas ideas, comportamientos, memorias y creencias pueden ser insertados. Ese punto sería el grial psicológico, el lugar exacto donde la mente puede ser desmantelada y reconstruida, y los agentes sabían dónde buscar. Las primeras pruebas involucraron LSD. La sustancia, recién descubierta por Albert Hofmann, llegó a manos de la CIA a través de la farmacéutica Sandoz. Inicialmente se vio como un suero de la verdad, capaz de romper resistencias en los interrogatorios. Pero el efecto era impredecible. En lugar de confesiones, los agentes se encontraron con colapsos existenciales, visiones místicas y experiencias de muerte simbólica. Algo familiar. Informes internos describieron pacientes que veían dioses, revivían traumas de la infancia o se convencían de que habían muerto. El contenido de las sesiones recordaba peligrosamente los relatos de los iniciados de Eleusis, pero ahora, fuera del contexto ritual, sin sacerdotes, sin preparación, los efectos eran caóticos y por eso mismo útiles para los intereses del proyecto. Lo que siguió fue una escalada de experimentos. El MK Ultra expandió sus operaciones a decenas de frentes. Hospitales psiquiátricos, universidades, clínicas privadas, LSD, mescalina, escopolamina, hipnosis, aislamiento sensorial, privación del sueño. En algunos casos, lobotomía combinada con programación verbal. La meta era simple y brutal: destruir el ego y reconstruirlo bajo una nueva identidad. La muerte simbólica, ahora, era un arma. Pacientes como el famoso Paciente Cero, Frank Olson, un bioquímico militar, fueron drogados sin consentimiento. Olson comenzó a presentar brotes, paranoia y visiones intensas. Poco después, cayó desde el 13º piso de un hotel en Nueva York. Oficialmente, suicidio. Extraoficialmente, silenciamiento. Otros casos incluían prostitutas reclutadas por la CIA para atraer objetivos a apartamentos secretos. Allí los clientes eran drogados con LSD sin saberlo, mientras eran observados a través de espejos falsos. El proyecto se llamaba Operación Clímax de Medianoche: pornografía, manipulación química y chantaje. Todo documentado, todo real. Pero el aspecto más oculto del MK Ultra involucraba la espiritualización forzada del dolor. En ciertos subproyectos, los técnicos querían saber si era posible inducir experiencias religiosas artificiales. Una imitación de iluminación provocada por química, miedo, colapso y sugestión. En otras palabras, simular los misterios de Eleusis, pero sin ética, sin rito, sin alma. Aquí surge un siniestro paradoja. Los mismos ingredientes, LSD, colapso del ego, experiencia de muerte, estaban siendo utilizados tanto en retiros espirituales en los años 60 como en salas oscuras financiadas por presupuestos secretos del gobierno estadounidense. El grial al final estaba en manos de ¿quién? El psiquiatra Dr. Ewen Cameron, en Canadá, creó un subprograma dentro del MK Ultra llamado Psychic Driving. La técnica consistía en borrar la personalidad del paciente con dosis masivas de LSD, ST, electrochoques y aislamiento sensorial, para luego insertar nuevas ideas mediante la repetición de frases grabadas.
Muchos de los pacientes nunca se recuperaron. Algunos perdieron completamente la capacidad de formar recuerdos. Cameron fue financiado por la CIA y es citado en documentos liberados años después como una figura clave. Lo que queda claro es que el objetivo final del MKUltra no era solo descubrir los límites de la mente, era rediseñar al ser humano, construir un nuevo tipo de soldado, de espía, de ciudadano, alguien que pudiera ser programado como un software. La muerte iniciática entonces fue corrompida. Ya no es un camino hacia lo divino, sino una puerta de entrada al control total. En paralelo, mientras las operaciones continuaban en secreto, el LSD escapaba a las manos de la contracultura. Pero incluso esto no fue del todo espontáneo. Hay indicios de que el propio acceso al LSD por grupos como los Merry Pranksters, el movimiento hippie y Timothy Leary fue facilitado, o al menos tolerado, como un experimento social, una prueba de campo, un modelo de eleusis a cielo abierto, pero sin sacerdotes, sin rito, sin contención. El resultado fue la explosión de un movimiento que mezclaba misticismo, caos, creatividad y colapso. Para algunos, liberación, para otros, fragmentación psíquica. Exactamente como los ritos de muerte simbólica, pero ahora sin mapa de regreso. La línea entre la cura y el colapso había desaparecido. ¿Y el MKUltra? Oficialmente cerrado en 1973, tras escándalos en el Congreso estadounidense. Pero documentos desaparecieron. Subproyectos nunca fueron oficialmente desclasificados. Y muchos de los científicos involucrados migraron a otras áreas: neurociencia, publicidad, tecnología de datos, manipulación conductual en masa. La idea de que la mente puede ser desmantelada y reensamblada nunca ha salido de escena. Ella solo cambió de forma. Hoy, los rituales ya no ocurren en templos, ocurren en los algoritmos, en las burbujas de opinión, en los ciclos de dopamina de las redes sociales. Pero el principio es el mismo: colapsar el ego, desorientar, reconfigurar. La búsqueda del grial psicológico continúa. Pero ahora, los nuevos sacerdotes visten batas de laboratorio. Trabajan para think tanks y operan en las sombras de la política y la tecnología. Eleusis se ha disuelto, pero su fantasma está en todas partes. Y quizás, en las sombras de las universidades más prestigiosas del mundo, el ritual nunca haya parado. Mientras el mundo creía que los rituales de iniciación habían muerto con los dioses antiguos, otro tipo de eleusis continuaba vivo, pero con un nuevo rostro, un nuevo lenguaje y, sobre todo, un nuevo público. Los iniciados ahora usaban trajes, corbatas y diplomas, y los templos, transformados en bibliotecas silenciosas, laboratorios cerrados, salones privados dentro de universidades centenarias. El culto no terminó, se academicizó. Desde los albores de las grandes universidades occidentales, Yale, Harvard, Oxford, Cambridge, se han formado sociedades secretas al margen de la estructura formal, algunas con propósitos filosóficos, otras con inclinaciones místicas y otras más con intenciones de influencia y poder. En todas ellas persistía un patrón ancestral: ritos de paso, juramentos de silencio, símbolos herméticos y jerarquías cerradas. La más conocida entre ellas quizás sea la Skull and Bones, fundada en 1832 en la Universidad de Yale. Sus miembros son seleccionados cuidadosamente entre estudiantes de élite. Entre sus exmiembros se encuentran 3 presidentes de los Estados Unidos, innumerables senadores, jueces de la Corte Suprema, banqueros y jefes de agencias de inteligencia. La propia sede del grupo, apodada La Tumba, no tiene ventanas y mantiene rituales cuya descripción nunca ha sido revelada oficialmente. ¿Pero qué exactamente se practica allí? Según relatos de exmiembros, los rituales involucran representaciones de muerte, confesiones personales ante figuras encapuchadas, uso de objetos simbólicos, cráneos, relojes, textos cifrados y el compromiso total con los hermanos. No se trata solo de un club, se trata de una reprogramación identitaria,
una especie de renacimiento dentro de un orden interno. El paralelo con Eleusis es inevitable. La idea de morir para el mundo y nacer en una nueva realidad controlada. La transición simbólica, marcada por secretos y rituales cuidadosamente estructurados. Y más, la promesa de pertenencia a algo más grande, invisible, pero influyente. El iniciado, una vez aceptado, no solo cambia de identidad, pasa a ser parte de un sistema que se extiende por capas invisibles de la sociedad. Otras sociedades académicas, menos conocidas, siguen estructuras similares. Scroll and Key, Wolf's Head, Quill and Dagger, The Seven Society, todas con presencia en Estados Unidos, especialmente en las Ivy Leagues. En Inglaterra, el legendario The Apostles de Cambridge reunió nombres como Wittgenstein, Keynes y otros intelectuales que moldearon el pensamiento del siglo XX. E incluso allí, en ambientes de puro racionalismo, había rituales, sellos, códigos, confesiones y la práctica del silencio sagrado. Pero ¿por qué se repetiría este modelo, siglos después de Eleusis? La respuesta está en el poder del rito. Las instituciones que moldean élites necesitan un mecanismo interno de fidelidad absoluta. El rito de iniciación, especialmente aquel que involucra simbolismo de muerte y renacimiento, crea una ruptura psíquica, separa al iniciado de su identidad anterior y lo inserta en una nueva estructura. Es el mismo modelo que utilizan las religiones, que exploran los cultos y que dominaban las antiguas escuelas de misterio. Ahora, este modelo se aplica donde se forman jueces, ministros, CEOs y estrategas políticos. Pero el aspecto más intrigante es el interés reciente de estas sociedades por los estados alterados de conciencia. Desde los años 1960, investigadores vinculados a universidades como Harvard y Stanford comenzaron a profundizar en experiencias con psicodélicos. El nombre más conocido, Timothy Leary, inició sus estudios en Harvard antes de ser expulsado. Pero no estaba solo. A su alrededor se formaba un pequeño círculo de eruditos, muchos de los cuales estaban asociados a redes ocultistas o grupos iniciáticos privados. Es en este punto donde algunas líneas se cruzan. LSD, iniciaciones, control de la mente y la estructura de las sociedades secretas. Una teoría emergente sostiene que ciertos grupos dentro de estas universidades han mantenido viva la tradición de Eleusis, pero bajo una nueva estética. En lugar de Kikeon, LSD. En lugar de sacerdotisas, doctores en neurociencia. En lugar de templos de piedra, salas con aislamiento acústico y sensores cerebrales. Pero el núcleo permanece. Colapsar el ego, abrir la psique, insertar un nuevo código. Detrás de escena, nombres como Terence McKenna, John C. Lilly e incluso Aldous Huxley se conectan a círculos donde la ciencia, el esoterismo y la política se encuentran. Hablaban abiertamente sobre el derecho a la experiencia directa de lo divino y sobre cómo la sociedad moderna había sido construida para interrumpir ese derecho. Algunos veían en los psicodélicos el regreso al paraíso perdido, otros un arma, y los grupos académicos lo sabían. La teoría más audaz, y jamás comprobada por razones obvias, sostiene que existe una línea secreta de continuidad entre los misterios de Eleusis y ciertas sociedades universitarias modernas que mantienen rituales de iniciación con sustancias, simbología de muerte y renacimiento, y prácticas de control psicológico bajo la fachada de investigación científica. Una línea oculta, no necesariamente formal, pero funcional. Las universidades, después de todo, no son solo centros de aprendizaje. Son fábricas de poder simbólico y real. Moldean el discurso, definen la moral, escriben las narrativas, y al formar élites dentro de estructuras ritualísticas, garantizan que ciertas ideas sobrevivan, aunque disfrazadas. Hoy, cuando un joven cruza las puertas de una universidad de élite, y meses después, desaparece por una noche en un salón cerrado, frente a símbolos antiguos y viejos juramentos, él está, sin saber, reviviendo el corazón de los misterios, pero con nuevos dioses.
nuevos propósitos y tal vez nuevas amenazas. Hay algo que las universidades rara vez enseñan a sí mismas. El estudiante aprende matemáticas, literatura, ciencia política, pero nunca se le invita a investigar los cimientos reales de la institución a la que sirve. Sin embargo, detrás de las columnas góticas, de los escudos dorados y de las bibliotecas centenarias, existe una arquitectura invisible, construida no solo con piedra, sino con símbolos, rituales e intenciones cuidadosamente enterradas. Las grandes universidades no fueron creadas solo para diseminar conocimiento, fueron diseñadas para moldear la élite dirigente, social, intelectual y espiritual. Desde su origen, llevan en su ADN la misma lógica de los antiguos templos de iniciación. Lo que se esconde allí no es solo teoría, es doctrina, y en muchos casos programación de percepción. Comencemos por los símbolos. Los escudos de universidades como Yale, Princeton, Oxford o Harvard llevan elementos herméticos desde hace siglos. Ojos que todo lo ven, serpientes entrelazadas, frases en latín, escudos con llamas sagradas. Esto no es estética, es codificación. El escudo de Yale, por ejemplo, lleva las palabras Lux et Veritas, luz y verdad, sobre un libro abierto. Pero el libro contiene inscripciones hebreas que, para muchos estudiosos, representan el Tetragramatón, el nombre oculto de Dios en la Cábala. Harvard exhibe 3 libros, siendo que uno de ellos, originalmente, estaba boca abajo, simbolizando el conocimiento oculto. Esto fue alterado oficialmente, pero los registros del escudo original aún circulan en los archivos históricos. La arquitectura también habla. Muchos de los edificios antiguos de las Ivy Leagues siguen geometrías sagradas, proporciones pitagóricas, disposición templaria, alineamientos solares. Son estructuras diseñadas no solo para enseñar, sino para imprimir una psique colectiva en quienes las habitan. Ambientes de poder sutil, donde el iniciado moderno, el estudiante, absorbe sin darse cuenta los rituales de una nueva religión laica. Pero lo que hace que esta ingeniería invisible sea aún más efectiva es la forma en que se ha actualizado. Con el advenimiento de la psicología, las neurociencias y los estudios sobre estados alterados de conciencia, el viejo conocimiento oculto fue revestido de lenguaje técnico. Lo que antes se llamaba muerte iniciática pasó a llamarse deconstrucción de identidad. El renacimiento espiritual se convirtió en expansión cognitiva. La sustancia sagrada se transformó en compuesto psicodélico de interés clínico, pero la estructura permanece idéntica. Las investigaciones con LSD, psilocibina, ketamina y DMT han vuelto a ser realizadas en universidades prestigiosas: Johns Hopkins, Imperial College London, MIT, Stanford. Los nombres son diferentes, los protocolos son científicos, pero el núcleo del experimento es el mismo que en Eleusis: inducir un colapso del ego para acceder a contenidos profundos de la conciencia. Lo que no se dice públicamente es que muchos de estos proyectos tienen una conexión directa con instituciones militares, think tanks y fundaciones privadas de carácter esotérico. La intersección entre universidades, agencias de inteligencia y órdenes iniciáticas forma una red de influencia invisible, pero altamente eficaz. Una nueva élite iniciada, entrenada no solo en datos, sino en símbolos. No solo en ciencia, sino en metaprogramación cultural. En las décadas siguientes al MK Ultra, muchos de los investigadores involucrados migraron al ámbito académico. Algunos se convirtieron en profesores, otros en consultores de proyectos transdisciplinares. Llevaron consigo no solo las técnicas de modulación de la mente, sino también la filosofía detrás de ellas, la idea de que el hombre es programable y de que el ambiente universitario es el laboratorio ideal para esa programación. Es dentro de las universidades donde se forman los narradores de la realidad: periodistas, publicistas, políticos, tecnólogos, todos expuestos a ideas que, muchas veces, tienen su origen en capas ocultas de la institución.
capas que no aparecen en los planes de estudio, pero que modelan la cultura subterráneamente. Los estudiantes más prometedores, aquellos con perfil de liderazgo, suelen ser objeto de procesos selectivos discretos. Son invitados a participar en grupos, conferencias cerradas, eventos para pocos. Allí entran en contacto con textos antiguos, prácticas de meditación ritual, discusiones sobre trascendencia y poder. Algunas universidades cuentan, dentro de sus campus, con salas reservadas que albergan acervos herméticos, manuscritos raros, objetos de rituales y registros de sociedades iniciáticas vinculadas a la propia fundación de la institución. Es como si cada universidad llevara en su fundación una especie de criptograma espiritual, un código silencioso que se activa a medida que el estudiante se destaca, avanza y es atraído hacia capas más profundas del sistema. Y lo más inquietante, hay evidencias de que ciertos rituales, aunque adaptados, aún ocurren. Rituales discretos, simbólicos, algunos involucrando sustancias psicoactivas administradas bajo supervisión. No oficialmente, por supuesto, pero en círculos internos, bajo la protección de alumni influyentes. El objetivo, romper la estructura mental convencional, inducir una muerte del yo antiguo y sellar al iniciado con lealtad a la nueva narrativa que se le ofrece. No se trata de un culto en el sentido común, es más sutil, más eficiente. Un modelo refinado de eleusis disfrazado de meritocracia académica, donde la iniciación no es para lo sagrado, sino para el control simbólico de la sociedad. El ADN de estas universidades lleva más que tradición, lleva linajes de pensamiento, vestigios de órdenes desaparecidas y rituales que nunca dejaron de ser practicados, solo cambiaron de piel. Y el estudiante común, al atravesar los arcos de la universidad, no sabe que está pisando en suelo ritualizado, que los pasillos que recorre fueron diseñados como laberintos iniciáticos, que los juramentos silenciosos aún resuenan en los salones cerrados y que la mente que él cree estar formando ya está siendo moldeada. Lo que antes sucedía en los templos de piedra ahora se desarrolla bajo luces frías de LED, entre protocolos digitales, simulaciones virtuales y sustancias sintéticas. Los rituales no han desaparecido, han evolucionado. Y el siglo XXI, con toda su fachada de racionalidad tecnológica, quizás sea el periodo más ritualista de todos, solo que nadie se da cuenta. Las antiguas experiencias de muerte simbólica, una vez reservadas a los iniciados de Eleusis, han sido reformuladas en protocolos de expansión de conciencia, reingeniería conductual y desarrollo humano. Grupos cerrados realizan retiros de alto costo, donde CEOs, diplomáticos, tecnólogos y artistas son guiados por chamanes urbanos y científicos psicodélicos, en lugar de quiqueón, ayahuasca importada de la Amazonía, DMT vaporizado, psilocibina encapsulada. El ambiente es minimalista, estéril, pero el propósito es el mismo: morir y renacer con una nueva perspectiva. Y eso no es una coincidencia, es un proyecto. Grandes corporaciones invierten silenciosamente en estudios sobre la neuroplasticidad inducida por psicodélicos. Fondos billonarios apuestan por la promesa de que sustancias visionarias podrán curar depresiones y también optimizar personalidades. Pero detrás de las narrativas terapéuticas se esconde una lógica más profunda: el control simbólico de la transformación psíquica. Antiguas escuelas iniciáticas hablaban del momento dorado, cuando el iniciado estaba quebrado, vulnerable, entre mundos. Era allí donde se insertaba la visión, el nuevo código. En el siglo XXI, este momento dorado es bioquímicamente inducido. Las mentes son reiniciadas y los nuevos valores, visiones y estructuras son implantados con un lenguaje de autoconocimiento, productividad e innovación. Pero ¿quién lleva a cabo estos rituales? La respuesta ya no está solo en los chamanes. Está en los ingenieros cognitivos, especialistas en comportamiento, ejecutivos de empresas de tecnología de punta,
Muchos han pasado por los mismos pasillos universitarios que llevan el legado oculto de sociedades iniciáticas. Saben lo que están haciendo. Y lo más perturbador, rituales con sustancias psicodélicas están siendo probados como herramienta para potenciar el liderazgo, desbloquear la creatividad y resolver traumas para la formación de agentes estratégicos. Literalmente, una nueva ingeniería del ser humano. Todo con base científica, todo regulado, pero aún así ritualístico. En la superficie, el siglo XXI es la cúspide del escepticismo, pero en las capas subterráneas, el esoterismo está más presente que nunca. Solo que ahora habla con el lenguaje de la neurociencia, se viste con bata blanca y firma contratos de confidencialidad. Detrás de empresas de tecnología, consultorías de influencia global y fundaciones filantrópicas, emergen patrones discretos, círculos internos, procesos iniciáticos camuflados, consumo controlado de enteógenos y, nuevamente, la muerte simbólica como eje central de la transformación. Hay registros de grupos corporativos realizando inmersiones de ruptura, donde altos ejecutivos son aislados por días, sometidos a regímenes alimentarios y privación sensorial, hasta alcanzar estados alterados. El renacimiento es conducido por facilitadores con formación en psicología transpersonal, pero entrenados en metodologías que remiten al mismo modelo trifásico de los rituales antiguos: colapso, vacío, reconstrucción. Mientras tanto, en las orillas, proliferan startups e institutos que ofrecen experiencias de sanación profunda a un público con recursos financieros y tiempo. El acceso a lo divino, o a lo que se vende como tal, se ha convertido en un producto premium. Pero los efectos, según relatos, son indistinguibles de las experiencias descritas en Eleusis, en el Congo, en el Perú ancestral. El ciclo se repite, pero hay otra capa, más oscura, más velada. Relatos surgen, discretos, sobre rituales no oficiales en reductos de élite, castillos aislados, islas privadas, propiedades lejos de cualquier radar. En estos encuentros, realizados por individuos en la cima de cadenas de poder, se repite un patrón: el uso de sustancias para inducir estados liminales, confrontaciones internas forzadas, experiencias de muerte simbólica. Algunos los describen como retiros espirituales intensos. Otros hablan de sesiones traumáticas disfrazadas de iluminación. Fuentes afirman que hay una línea muy delgada entre el uso psicodélico para el despertar y el uso para romper y reconstruir lealtades. Programar identidades. Crear consensos internos a través de experiencias que colapsan la estructura del ego. Lo que Eleusis hacía para conducir el alma al misterio, ahora se hace para redirigir la mente a agendas específicas. Y todo esto sucede a la sombra de la legalidad. Los psicodélicos están siendo legalizados nuevamente en varios países, no por movimientos religiosos, sino por empresas. Fondos de inversión como Atai Life Sciences y Compass Pathways dominan el panorama. Y sus principales inversores, multimillonarios vinculados a la élite de la tecnología, las finanzas y, discretamente, a los think tanks geoestratégicos. El conocimiento que antes era guardado por las sacerdotisas de Deméter ahora pertenece a juntas corporativas, y los rituales, antes secretos y sagrados, se han convertido en herramientas de ingeniería de la psique. El siglo XXI no mató a Eleusis, lo corporativizó. Y si en el pasado los misterios garantizaban que el iniciado saliera de la experiencia con menos miedo a la muerte, ahora quizás salgan de ella con menos miedo a obedecer. La sombra del nuevo milenio es esta: el antiguo saber ha sido secuestrado, y su uso ahora no es colectivo ni liberador. Es selectivo, jerárquico, calculado, un privilegio de quien puede pagar o de quien sirve a una estructura que decide quién puede morir y renacer y con qué nuevo propósito. Y si este tema llamó tu atención, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver lo que encontramos en los archivos más oscuros de la historia espiritual humana. El video completo
está en nuestro sitio web. El iniciado sale de la oscuridad con una nueva mirada, pero esa mirada ya no es del todo suya. Ha visto lo que nadie fuera debería ver. Vivió el colapso, tocó el centro, renació. Pero renació en nombre de quién. Atravesar la muerte es una experiencia que no tiene retorno. Algo se quiebra, algo se instala, y es por eso que los antiguos protegían este proceso con capas de silencio, rito y sigilo. Sabían que el conocimiento sin protección se convierte en veneno, que la revelación, si se arroja a los ojos equivocados, se convierte en un espectáculo vacío, o peor aún, en una herramienta de dominación. Pero hoy el laberinto ya no es físico. Es simbólico, psicológico, cultural, un sistema de iniciación permanente en el que todos participan, sean conscientes o no. Las redes sociales operan con la misma lógica: exposición extrema, colapso del ego, reformulación de la identidad frente a la audiencia. Son rituales de muerte simbólica en bucle, sin sacerdotes, sin retorno, sin control. En el centro del laberinto no hay un minotauro, hay un espejo, y lo que se ve allí depende del camino que se ha recorrido. Para algunos, la iluminación. Para otros, un reflejo distorsionado, programado, implantado por estructuras invisibles que conducen la travesía sin que el viajero se dé cuenta. Porque el secreto de los misterios no estaba en lo que se mostraba, sino en lo que se implantaba durante el colapso. Lo que se recibe en la oscura noche del alma permanece, se adhiere, moldea. El quiqueón, el LSD, la psilocibina, la experiencia de casi muerte, el ritual corporativo, el retiro secreto, la simulación de trascendencia, todo opera con el mismo núcleo: matar una versión del yo e implantar otra. El mito renace, pero la pregunta persiste: ¿quién está escribiendo el nuevo guión del alma? La muerte ritual ya no pertenece a los templos, pertenece al sistema, y este sistema no tiene rostro, tiene estructura. Las universidades forman, las corporaciones moldean, los algoritmos inducen, los rituales actualizan, todo en silencio, todo normal. Y cuando alguien por casualidad o accidente toca los velos del misterio, como Hoffman tocó, como Olson vio, como tantos olvidaron, ya es demasiado tarde. El laberinto ya ha sido activado, la experiencia ya ha dejado su huella. No hay regreso al estado original, solo versiones posteriores. ¿Mejoradas? ¿Peoradas? Nadie puede decirlo, porque al final el laberinto está hecho a medida para cada uno. Y quien cree haber encontrado la salida, a menudo solo ha entrado en una nueva cámara, más profunda, más silenciosa, más elegante. Eleusis no ha muerto. Eleusis se ha interiorizado, fragmentado, codificado en rituales de transición invisibles presentes en cada sistema de poder, cada instancia de control simbólico. Ya no hay más templos para quemar. El templo está dentro, protegido por capas de lenguaje, ciencia, cultura y ahora, programación neuroquímica. Puede que no hayas tomado el quiqueón, pero ya circula